¿Pueden los niños y niñas participar en manifestaciones sociales? Ante esta pregunta, necesariamente la respuesta es sí. Los niños tienen el derecho de participar en cualquier manifestación pacífica, siendo una obligación de los estados garantizar este derecho. En el evento que exista un peligro para la vida o salud del niño, niña o adolescente, sus padres deben ser informados inmediatamente de tal situación. Resulta importante saber qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño frente a la protesta. En el artículo 15 de este instrumento internacional se establece que los Estados partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. No se podrá imponer ninguna restricción al ejercicio de estos derechos distintas a las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás. Los niños tienen el derecho a asistir a cualquier marcha de carácter pacífico y el bienestar familiar, la Procuraduría General de la Nación, cualquier Secretaría de Gobierno ni la Policía Nacional pueden privar a los niños de que ejerzan este derecho. Tampoco se puede indicar por el bienestar familiar o amenazar a los padres que permitan que sus hijos participen en marchas que serán castigados con la pérdida de la patria potestad o bajo el argumento que son sujetos de especial protección y por eso los niños no pueden participar en las marchas. Necesariamente se concluye que todos los niños y niñas y adolescentes tienen ese derecho fundamental, constitucional, incluso protegido a nivel internacional, de participar en cualquier marcha pacífica. Las obligaciones de los agentes policiales frente a las llamadas armas de letalidad reducida o menos letales. El uso de armas de letalidad reducida por parte de la Policía Nacional es un tema que ha generado debate en diversos lugares del mundo. Estas armas, también conocidas como armas menos letales o armas de impacto controlado, están diseñadas para incapacitar o controlar a un individuo sin causarle daño letal. Algunos ejemplos incluyen pistolas de electrochoque, como las pistolas Taser, balas de goma, aerosoles de pimienta, tanques de agua, entre otros. El uso de estas armas suele justificarse en situaciones en las que el uso de la fuerza letal no es necesario, pero se requiere una respuesta más allá de la fuerza física. Unas consideraciones importantes sobre el uso de armas de letalidad reducida incluyen el entrenamiento adecuado, los protocolos de uso, la evaluación continua, la responsabilidad y las consideraciones éticas, todo esto a cargo de la institución oficial. Es importante que las agencias policiales establezcan políticas claras y transparentes sobre el uso de armas de letalidad reducida para garantizar la seguridad tanto de los agentes como de la comunidad. Además, la formación continua y la supervisión son esenciales para mantener altos estándares de conducta y minimizar los riesgos asociados con estas armas. Un vistazo de la resolución 02903 del 23 de julio del 2017, la cual fue emanada de la Dirección General de la Policía. La Policía Nacional entiende que es necesario incorporar el término armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, el cual en el escenario internacional ha tenido gran aceptación dentro de los cuerpos de policía y otras organizaciones como la ONU o Comité Internacional de la Cruz Roja y Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales han emanado documentos utilizando el término y desarrollando el concepto para referirse a los medios técnicos y tecnológicos que se utilizan al hacer uso diferenciado de la fuerza antes del uso de las armas de fuego. Dentro de ese decreto mencionado hay unas reglas de uso de las armas menos letales. Revisemos 5 reglas básicas para el uso de las armas de letalidad reducida. Primero, debe ser suministradas por la institución oficial. Debe estar capacitados para su uso. Se utilizará exclusivamente cuando exista un riesgo razonable para la vida o integridad del agente policial, se genere amenaza para la convivencia, con observancia de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Se
Procurará advertir a las personas sobre su uso. En caso de vacaciones o permisos o ausencias, el agente policial deberá hacer entrega de los elementos bajo su responsabilidad. ¿Cómo se aplican en el presente caso los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad? El principio de necesidad implica que los funcionarios encargados de aplicar la ley utilizarán en lo posible los medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza y a las armas de fuego, las cuales solo utilizarán cuando los demás medios resulten ineficaces y no garanticen de ninguna manera un resultado preventivo. En el presente caso, no se utilizaron por parte del ESMAD ningún medio preventivo y menos disuasivo para evitar lesionar al profesor Juan Carlos Martínez, cuando al evitar que llegaran donde estaban los menores de edad, a cambio recibió un impacto de un disparo de manera directa realizado por el ESMAD en la cara, a la altura de los ojos, a escasos 10 metros, causando serios compromisos a su salud física y psíquica. El principio de legalidad también se vio violentado. Señala que al hacer uso de la fuerza debe cumplirse con las leyes y normas adoptadas por el Estado, como su reglamentación y disposiciones internacionales, tales como el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, el Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Políticos, la resolución número 10 del 21 de mayo de 1986, sesión novena, la resolución 41-149 del 4 de diciembre de 1986, entre otras normatividades. Se desconoció por parte de estos funcionarios los principios allí señalados y se hizo uso de un arma clasificada entre armas menos letales, desconociendo los protocolos para ello. El principio de proporcionalidad, los funcionarios encargados de aplicar la ley al hacer el uso de la fuerza, armas y municiones, elementos y dispositivos menos letales y armas de fuego deben hacerlo de manera moderada y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza, escogiendo entre ellos los medios eficaces y que causen menor daño a la integridad de las personas y de los bienes. En el presente caso no se acató este principio por cuanto el disparo al profesor Martínez no fue proporcional a la conducta que estaba realizando, no representaba un peligro al haber evitado que el ESMAD se acercara a los menores de edad y el daño causado es desproporcional a la conducta hecha del profesor. El principio de racionalidad. Los funcionarios al hacer cumplir la ley deben estar en la capacidad de decidir cuál es el nivel de fuerza que se debe aplicar según el escenario que se encuentre de acuerdo con las leyes. En este caso no se acató este principio porque se excedió frente al nivel de la fuerza utilizada, es decir, se utilizó un arma a una distancia que ocasionó potencial daño donde había menores de edad, por lo cual, siguiendo el código de conducta para funcionarios de aplicar la ley, no se encontraban en un peligro inminente para que hubieran hecho uso de este medio excepcional. ¿Qué derechos se violaron respecto al profesor y sindicalista Juan Carlos Martínez Gil? Consideramos que el caso del señor Juan Carlos Martínez Gil se da dentro de un contexto de discriminación contra las personas que cumplen labores sindicales al haber existido lesiones realizadas por miembros del ESMAD. De allí que, para nosotros, los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos violados son el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5, el derecho a las garantías judiciales estipulado en el artículo 8, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13, el derecho de reunión fijado en el artículo 15, el derecho a la libertad de asociación señalado en el artículo 16, el derecho a la protección personal establecido en el artículo 25, todos estos derechos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.